Gulcicek y Rea se casan. En el episodio 48 de Bahar, los preparativos de la boda finalizaron. Los novios se presentaron ante todos entre aplausos. Los novios fueron presentados acompañados por el oficial de bodas. Todos esperaban a los testigos. Bahar se sorprendió al enterarse de que Ebren era el testigo. Ebren le dijo a Bahar que no podía ir. Entonces Rea y Gulcicek se casaron. Lágrimas ocultas en la boda de Gulcicek y Rea. Amaneció en un gran jardín campestre decorado con elegantes arreglos florales. El tan esperado gran día finalmente había llegado. Mientras todos tomaban sus lugares para la boda de Rea y Gulcicek, se respiraba una gran emoción y un latido alegre en el ambiente. Sin embargo, los resentimientos ocultos tras las sonrisas y las palabras silenciosas llevaban las huellas de otra historia oculta. Gulcicek se miró al espejo con la voz ligeramente temblorosa tras su velo blanco como la nieve. Su rostro reflejaba una expresión de paz, pero en el fondo sentía que algo faltaba. No sabía si Bahar, el único vínculo que le quedaba de su familia, seguía triste. Quería que sonriera y lo abrazara, que le dijera felicidad. Rea estaba inusualmente tenso con su traje negro. Normalmente un hombre seguro y tranquilo, Rea tenía sentimientos encontrados hoy. Miró por la ventana hacia el jardín. Ojalá todo fuera un poco diferente, pensó. Los invitados ocuparon sus lugares, los manteles blancos de las sillas ondeaban suavemente con el viento. La alfombra roja estaba tendida, el camino nupcial decorado con flores blancas era deslumbrante. Y llegó el momento. Los novios entraron al jardín entre aplausos. Mientras el elegante ramo en la mano de Gulcicek acompañaba su elegante caminar, la mirada de Rea estaba solo en ella. La felicidad, la timidez y un poco de ansiedad se entrelazaban. Cuando el oficial de boda se acercó al micrófono, todos guardaron silencio. Los novios fueron presentados uno a uno. Antes de que comenzara la parte oficial de la boda, todos esperaban con curiosidad quiénes serían los testigos. En ese preciso instante, la mirada de Bahar se dirigió al escenario. Y se quedó paralizada al oír el nombre. El testigo de la boda por parte del novio, Dr. Ebren Demirci. De repente todo pareció quedar en silencio en el interior de Bahar. Su corazón empezó a latir con fuerza. Porque Ebren se lo había prometido. Para Bahar era difícil que Ebren, quien conocía el pasado de Gulcicek y había presenciado los traumas que Bahar había vivido, estuviera presente en esa boda. La presencia de Ebren, a pesar de Bahar, la dolió y la sorprendió a la vez. Bahar se quedó quieta. Buscó a Ebren con la mirada. Y finalmente sus ojos se encontraron. Había ira, tristeza y decepción en los ojos de Bahar. Ebren la miró con expresión arrepentida y avergonzada. Entonces se acercó a Bahar en silencio y le susurró. No puedo ir, Bahar. No quería dejarte sola, pero Rea es amiga mía. Perdóname. Bahar no dijo nada. Simplemente se alejó. Tenía los hombros hundidos, pero los ojos húmedos. La decisión de Ebren había abierto una nueva brecha en él. Y entonces, entre los aplausos de todos, Rea y Gulcicek se casaron. Sí, resonó hacia el cielo. Gulcicek tenía una sonrisa en el rostro, pero sus ojos buscaban a Bahar. Bahar miraba desde lejos, sonriendo, pero con una profunda tristeza en su interior. Rea intercambió una breve mirada con Ebren mientras éste recibía su certificado de matrimonio. Ambos eran conscientes de la tensión. Después de la boda, empezó la música, la gente empezó a bailar, a celebrar, pero Bahar se marchó temprano. Mientras Ebren la cuidaba, una voz interior que decía, ojalá todo fuera diferente, se la llevó el viento. Esta escena no solo era una boda, sino también un símbolo de confianzas rotas, pruebas de amistad y conflictos emocionales. La relación de Bahar y Ebren había dado un nuevo giro con esta boda. Gulcicek se casó, pero no era consciente de la tormenta que azotaba el corazón de su hermana. Ahora todo estaba a punto de cambiar.